Gloria, gloria sea nuestro Señor Jesucristo, mis queridos hermanos, amigos, familiares. Dios me los guarde, Dios me los bendiga hoy en esta preciosa noche, ya fin de semana, sabadito lindo, ya casi termina. Pero bueno, aquí estamos para la gloria de Dios. Aquí seguimos hablando la verdad, predicando la palabra de Dios. Aleluya. Hoy tenemos un tema muy lindo, muy interesante, ¿verdad? El hijo que pidió su herencia. Así se llama este tema, mi querido hermano, amigo, familiar. Dios te guarde, Dios te siga bendiciendo. ¿Cómo no agradecerle al Padre por tan grande amor, por tan grande misericordia? Aleluya. Bueno, pues aquí estamos alistándonos para seguir pidiéndole al Señor, ¿verdad? Que sea Él quien nos abra el entendimiento, ¿verdad? A la verdad, que sea Él quien nos hable por medio de su bendita y preciosa palabra, mi querido hermano, amigo, familiar. ¿Listos? Pues vamos a empezar este tema, el hijo que pidió su herencia, así se llama este tema, mi querido hermano, amigo. Prepárate, deja eso que estás haciendo, ven, vamos a aprender este tema, está precioso y vamos a pedirle al Señor que sea Él quien nos instruya, que nos enseñe, que nos ayude a entender su palabra, ¿verdad? Gloria a Dios. Y como siempre, ¿verdad? Le hago la invitación al Señor, ¿verdad? Pidiéndole que su santo y bendito Espíritu esté con nosotros en esta noche preciosa, ¿verdad? Gloria a Dios, ya que si tenemos vidas por su misericordia, por su bondad y por su infinito amor. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo este tema. El hijo que pidió su herencia, ¿verdad? Así se llama este tema, pero también descubrió que el mundo no era un hogar o que no era su hogar, ¿verdad? Vamos a leer el tema, dice la parábola del hijo pródigo y el padre que siempre esperó. Aleluya, Dios nos está esperando, nos sigue esperando con los brazos abiertos, mi querido hermano, amigo, familiar. Dios es bueno, justo y grande es su misericordia. Él nos sigue esperando con los brazos abiertos, mi querido hermano, amigo y familiar. Am, Hay historias en la Biblia que no hablan de milagros espectaculares, sino de decisiones humanas, como a veces tomamos nuestras propias decisiones, ¿va? Humanamente. Historias que no comienzan con pecado evidente, sino con la inconformidad de la inconformidad. Ahora dice que la parábola del hijo pródigo no es una historia o no es la historia de un muchacho malo. Desde el inicio es la historia de un hijo que se cansó de estar donde estaba y creyó que afuera de la casa de su padre encontraría algo mejor. Mis queridos hermanos, amigos, familiares, a veces creemos que no asistir a la casa de Dios, ¿verdad? Escuchar su palabra, a veces creemos que es mejor estar fuera de la iglesia o ahí cuando yo quiera voy, pero no, mi hermano, hay consecuencias, ¿verdad? Dice que nuestro Señor Jesús contó una historia, dice, nuestro Señor Jesús contó esta parábola para mostrar cómo es el corazón de nosotros los seres humanos cuando nos sentimos, ¿verdad? O cuando sentimos el corazón del ser humano, cuando se siente libre y cómo es el corazón del Padre cuando hace ser, ese ser humano decide regresar. Dice que un hijo que pidió lo que creía merecer, por eso el tema se llama el hijo que pidió su herencia. Dice, la historia comienza dentro de una casa, un padre con dos hijos, no hay pleitos, no hay hambre, no hay carencias, todo está en orden, pero uno de los hijos no está conforme, el hijo menor se acerca a su padre y le hace una petición directa. Vamos a ver por qué, mi querido hermano, amigo, familiar.
Vamos ahí a la Biblia, en el libro de Lucas, ahí en la Biblia, en el libro de Lucas, aleluya, gloria a Dios. Ahí en el libro de Lucas, capítulo 15, versículo 12, nos habla sobre el Hijo. Este tema, mi hermano, amigo, ¿verdad? Se llama ah, el Hijo que pidió su herencia, ¿verdad? Aleluya, gloria a Dios. Dios bendiga tu vida. Pues vamos a ver qué nos dice ahí la Biblia en el libro de Lucas capítulo 15 versículo 12. Nos dice así, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y le repartió todos sus bienes. Ahí dice en el libro de Lucas. El libro de Lucas capítulo 15 o el libro de San Lucas capítulo 15 versículo 12. Después dice el texto, dice lo que nos dice el texto. El texto no dice que el padre se negara, no lo reprendió, no lo obligó a quedarse. Muchas las veces, mi querido hermano, amigo, ¿verdad? Familiar, Dios nos está esperando ahí en la iglesia, en su casa, con los brazos abiertos. Por eso es esta historia, ¿verdad? Esta parábola ahí en la Biblia. Dice, el texto no dice que el padre se negara, no lo reprendió, no lo obligó a quedarse. Dice que les repartió los bienes. O sea, esta historia o esta parábola ahí en la palabra de Dios, en la Biblia, habla de dos hijos. Uno era mayor y el menor. El menor quería su herencia, pero vamos a seguir leyendo. Dice, el padre respetó la decisión del hijo. Claro, muchas veces como hijos tomamos decisiones, ¿va? Yo sigo siendo hijo, tengo a mi padre, pero antes de mi padre terrenal, aleluya, tengo a mi padre celestial, aleluya, gloria a Dios. Entonces muchas las veces, quizás como hijo, si asisto a la casa del Señor, a la casa de Dios, muchas las veces tomamos malas decisiones, mis hermanos, y muchas las veces va una decisión mal tomada, creemos que es un bien para nosotros, pero en realidad muchas las veces cuando tomamos una mala decisión, querido hermano, amigo, familiar, a veces hay consecuencias, a veces creemos, ¿verdad? Como lo dice la palabra. Hay caminos que al hombre o nosotros como humanidad nos parecen derechos, pero en realidad son caminos de muerte, dice la palabra, ¿verdad? Pero vamos a seguir leyendo. Y se respetó la decisión del hijo, aún sabiendo que no era lo mejor o que no era la mejor decisión, porque el amor verdadero no obliga, solamente permite. Muchas las veces el Señor permite, ¿verdad?, que vivamos una vida que creemos que es una vida de orden, pero en realidad es una vida que estamos viviendo desordenadamente, ¿verdad? Entonces, por eso este tema, mira, porque el amor verdadero no obliga, pero dice que Dios muchas veces nos va a permitir, pues, vivir nuestra vida, seguir adelante con caídas, levantadas, pero muchas las veces es mejor vivir bajo la cobertura de nuestro Padre Celestial. Dice que el Hijo no pidió consejo, o sea, muchas veces no pedimos consejos o no nos permitimos ser aconsejados de quien venga o de quien, ¿verdad? No pidió tiempo, pidió los suyos a su herencia, quería independizarse, quería experimentar el mundo, quería vivir sin límites, o sea, una vida desordenada, haciendo lo que él quiere, ¿verdad? Sin que nadie le llamara la atención o sin que nadie lo aconsejara, ¿verdad? Entonces creía que lo que tenía en las manos era suficiente, o sea, para vivir una vida eterna. Pues no, para construir su propio camino. Dice, el mundo que prometía placeres, o sea, muchas veces el mundo, mi querido hermano, amigo, familiar, nos permite o nos promete vivir una vida cuando tenemos abundancia, ¿verdad? En la economía, cuando todo está bien, cuando nos va bien, mi querido hermano, ¿verdad? Amigo, familiar. Creemos que todo lo material es suficiente. O sea, no estoy diciendo que sea malo que tengamos, ¿verdad? Que nos seamos prósperos, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo que muchas de las veces creemos que todo lo que tenemos, ¿verdad? Y que no necesitamos de nada ni de nadie, ni a lo mejor un abrazo, una palabra de aliento, ¿verdad?
creemos que nosotros solos podemos, pero lastimosamente a veces esa es una gran decisión equivocada. O sea, entonces, si seguimos leyendo, dice, el mundo que prometía placer, pero permitió un vacío en él. Dice la Biblia que no pasaron, dice, la escritura dice que no pasaron muchos días cuando el hijo menor tomó todo, o sea, toda su herencia y se fue lejos, lejos de su casa, lejos de su familia, lejos de su padre y sobre todo muchas las veces nos alejamos hasta de Dios. Nos olvidamos de Dios, nos olvidamos de sus bendiciones, nos olvidamos de todo porque creemos que lo que ya tenemos es suficiente y no, mi hermano, no es suficiente. Aquí en el mundo, lastimosamente, creemos que lo material es suficiente, una vida de confort, una vida, vivir una vida de, o a lo mejor estar viviendo una vida de, al ahí se va, ¿verdad? Entonces dice, y se fue a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Allí mismo en la escritura, en Lucas capítulo 13, versículo 15, capítulo 15, versículo 13, dice la escritura. No muchos días después, juntándolo todo, dice así la escritura. No muchos días juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada de ahí y desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Vamos a seguir leyendo. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia o en aquella ciudad y comenzó a faltarle. O sea, desperdició todo lo que ya tenía y comenzó a faltarle el sustento. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Dice así, el tema, dice, mientras hubo dinero, hubo libertad. Claro, muchas las veces nos sentimos cómodos, ¿verdad? Muy a gusto cuando hay dinero. No necesitamos de nadie, mucho menos de Dios, ¿verdad? Lastimosamente hay consecuencias, se lo vuelvo a repetir. Mientras hubo dinero, hubo libertad, mientras hubo recursos, hubo placeres, y el hijo disfrutó lo que el mundo ofrecía, satisfacción inmediata, diversión sin responsabilidad, vida sin reglas, todo parecía funcionar muy bien hasta que dejó de funcionar. Volvemos a la palabra. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Tanto era su apetito, mire. Pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros hay en mi casa o en casa de mi padre? Tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Ahora, si nos vamos a lo espiritual, ¿verdad? Todo el que está en la iglesia escuchando la palabra de Dios tiene mucha comida espiritual. Habla de la palabra de Dios. La palabra de Dios es alimento a nuestro espíritu. O sea, muchas veces cuando estamos llenos del espíritu, de la palabra de Dios, gloria sea al Señor, no sentimos necesidad de comida sólida, o sea, comida física, que es la que nos pide nuestro cuerpo. ¿Verdad? Muchas veces estamos llenos de la palabra, aleluya, gloria sea a Dios. Y le repito el versículo, y volviendo en sí dijo, o sea, cuando se acordó de su padre, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¿Cuántos jornaleros tiene su papá trabajando para él y él fuera de su casa está padeciendo hambre cuando ya desperdició todo? Versículo 18 dice, y me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Perdón. Hazme como uno de tus jornaleros. Hago una pausa allí. Fíjense lo que dice,
me levantaré e iré a mi padre. ¿Cuántas veces, mis hermanos, a veces estamos en una situación de enfermedad, en una situación donde ya no vemos una salida, ¿verdad? Y es cuando nos volteamos a ver al Señor, es cuando nos postramos, lloramos, le pedimos que nos sane o que nos saque de esa situación en la que estamos, ¿verdad? Lo mismo es cuando volvemos en sí, como este muchacho, ¿verdad? Como este varón que dice, me levantaré, iré a mi padre, ya ni siquiera se sentía él como un hijo, dijo, hazme como cualquier hombre de los que trabajan contigo, le dio a entender al papá. Si ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Fíjese nada más. Ya no sentía que el lugar que tenía como hijo ya no se lo merecía por todo lo que, como se sentía, mis hermanos. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así? Cuando nos alejamos de Dios, podemos llegar hasta con vergüenza, pero déjame decirte que Él nos sigue esperando ahí con los brazos abiertos, ¿verdad? Para que le alabemos, le glorifiquemos, mi querido hermano, amigo, familiar. Gloria sea al Señor. Versículo 20 dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Aleluya. Fíjese nada más el amor del Padre. Gloria a Dios, y así nos está esperando el Señor con brazos abiertos. Amén. El, eh, Seguimos leyendo el tema. Dice, mientras hubo dinero, hubo libertad, ya lo leímos, hasta que dejó de funcionar. Dice, el problema no fue que se fuera. Dice, el problema no fue que se fuera. El problema fue que puso su confianza en algo que no era eterno, sino pasajero. Y así nos pasa, mis queridos hermanos, lastimosamente a veces ponemos nuestra confianza en las cosas del mundo, en las cosas de aquí de la tierra, ¿verdad? Antes que poner nuestra confianza en el Señor. Su confianza en algo que no podía sostener o sostenerlo. Cuando se acabó el dinero, se acabó todo, mis hermanos, amigos. Cuando se le acabó todo, se acabó. Todo se quedó solo. Vamos a seguir leyendo, dice. O sea, quiero pensar que dice el tema, cuando se acabó el dinero, se acabó todo. ¿A qué se refiere esta frase? Que cuando se acaba, mi querido hermano, se acaba el dinero, se acaban los amigos, ¿verdad? Lastimosamente, así es. Cuando se acaba el dinero, se acaba todo. Aquí lo está diciendo el tema. Se van los amigos, ya no puedes sostener un hogar, ya no puedes sostener la renta, ya no puedes sostener o malgastar en lo que gastabas, va, tu dinero. Entonces dice, el texto es claro, dice que cuando todo lo hubo malgastado vino una gran hambre. Y cuando todo lo hubo malgastado vino una gran hambre en aquella provincia, ya lo leímos. El hijo no solo perdió su dinero, no solamente lo malgastó, no solamente lo perdió, o sea, toda la herencia que su padre le había dado, o lo que le correspondía. Perdió fíjese, póngase vivo, aquí se pone muy, muy interesante. El hijo no solo perdió su dinero, se perdió su posición. Aquí donde yo le estaba leyendo, donde dice que ya no se sentía digno de ser llamado hijo, sino que le dijo al padre, hazme como uno de tus criados, hazme como uno de tus jornaleros. Es nada más hasta dónde llegó su pecado, que ya no se sentía digno de ser hijo de este varón. ¿Verdad? Muchas veces así nos pasa, mis hermanos, así nos pasa. Muchas veces nos sentimos que no merecemos ser llamados hijos de Dios. Pero Dios nos está esperando, mi querido hermano, amigo, familiar, Dios te bendiga, ¿verdad? Alabado sea el nombre del Señor. Nos está esperando con brazos abiertos, mi querido hermano, amigo. Él quiere restaurarte, Él quiere restaurar tu vida familiar, emocional, tu vida laboral, tu vida matrimonial, ¿verdad? Todo Él quiere restaurar, pero necesitamos darle esa oportunidad. Necesitamos hacer lo que este varón, arrepentirnos, llegar arrepentidos y decirle, Señor,
aquí estoy, ¿verdad? Te he fallado, anduve en el mundo, hice esto, hice el otro, Señor, perdóname. Tienes que ser directamente con Él, ¿verdad? Gloria a Dios. Directamente decirle, Señor, aunque Él ya lo sepa, aunque Él ya lo sepa, pero él necesita oírlo de nosotros. Dice la palabra que si confesaras con tu boca o con tus labios que el Señor es Jesús, nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Y confesáramos todo delante de Él, dice que tanto es tan grande su amor que Él nos perdonaría todo, ¿verdad? Pero debe de haber un arrepentimiento, mi querido hermano, ¿verdad? Amigo, familiar. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre. El hijo no solo perdió su dinero, perdió su posición, terminó trabajando, fíjese, siendo hijo del dueño de una gran hacienda, ¿verdad? Terminó trabajando para un hombre de aquella tierra o de aquella ciudad o de aquella, ah, cuidando cerdos para un judío. Ese era lo más bajo, eso era en aquellos tiempos lo más bajo de apacentar cerdos o cuidar cerdos, mi querido hermano, amigo, familiar. Era algo, era en aquellos tiempos era lo más bajo, era un trabajo de lo más, o sea, se puede decir que de lo mal pagado. Entonces era de lo más bajo que podía existir en aquella provincia. Y llegó, mm, el hijo no solo perdió su dinero, y llegó a desear comer, y tanto era su hambre, su necesidad, que llegó a desear comer lo que comían los animales, pero nadie se lo daba, nadie se lo permitía. El mundo que prometía placeres, o sea, muchas veces el mundo, el planeta, ¿verdad? Planeta Tierra, todos sus deseos que nos ofrece, placeres, no le ofreció misericordia. El mundo lo usó y luego lo dejó solo. Eso es lo que nos promete el mundo, mi querido hermano, amigo, familiar. Muchas las veces podemos estar rodeados de amigos, ¿verdad? Hasta de la familia, pero cuando hay una situación donde no podemos salir y empezamos a voltear a ver quién nos puede ayudar, resulta que estamos solos. Pero déjame decirte que hay alguien que no se ha ido, está con nosotros, seamos malos o buenos, Él no se ha ido porque su misericordia es grande y Él es nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, gloria sea al Señor. Dice que el mundo que prometía placer no le ofreció, que lo dejó y solamente lo dejó solo. Luego lo dejó solo. El momento en que recordó la casa, en medio de esa miseria, ocurrió algo importante. El hijo volvió en sí, o sea, recordó, ¿verdad? Volvió en sí. Y volviendo en sí dijo, él mismo dijo, cuando recordó todo lo que estaba viviendo con su padre, volvió en sí. Lucas capítulo 15, versículo 17 dice así. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? No recordó fiestas, ya no se acordaba de sus fiestas, no recordó pan, no recordó lujos, recordó estabilidad. Con su padre tenía estabilidad, estaba estable, ¿verdad? No recordó placeres, recordó casa, se acordó que tenía una casa. Ah, gloria a Dios. Decidió volver, pero no como hijo. En su mente ya no merecía ese lugar. Y esa es la mala mentira del diablo. El Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Ya le decía por medio de la mente, tú ya no mereces llegar a la casa de tu padre. Eres un pecador, eres una basura, no sirves, no vales. Por eso él decía que ya no merecía ese lugar como hijo. Y muchas de las veces así estamos, no queremos ir a la iglesia porque creemos que no merecemos estar en la presencia de Dios. Pero déjame decirte que el Señor nos está esperando. Porque dice la Escritura que de lo vil y menospreciado de este mundo, a eso vino el Señor, a limpiarnos, a salvarnos, a llamarnos. Gloria sea a Dios.
Ahora dice que ya no merecía ese lugar. Planeó pedir trabajo, no perdón. Quería sobrevivir, no ser restaurado. El padre que nunca dejó de esperar. Su padre lo siguió esperando, ¿verdad? Lo dejó que se fuera, no le impidió, ¿verdad? Lo dejó, vete, vive, para que experimentes que el mundo no es como creemos que es, ¿verdad? Mientras el hijo caminaba de regreso con vergüenza, porque iba apenado, ¿verdad? Porque ya había llegado, me imagino que iba todo sucio, ¿verdad? Todo mugroso, todo oliendo mal, porque a lo mejor no se había ni bañado, ¿verdad? Iba con vergüenza. Pero aún, fíjese, esto se pone más interesante, con miedo, con culpa, y el padre hacía algo silencioso. Y cuando aún estaba lejos, dice la palabra en Lucas capítulo 15 versículo 20, se lo vio su padre y fue el padre movido a misericordia. Eso significa que el padre miraba, no sabía cuándo volvería, pero nunca dejó de esperarlo. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Dios nos sigue esperando con los brazos abiertos, mi querido hermano, amigo, familiar. Si esta palabra es para ti, recíbela. Dios te está esperando que te arrepientas, ¿verdad? Está esperando que vayas a adorarle, a pedirle perdón, para que no, para que tú puedas recibir esas bendiciones tan grandes que Dios tiene para nosotros. Pero debe de haber un arrepentimiento, mi querido hermano, amigo, familiar. Dice que el Padre fue movido a misericordia, que siempre estuvo esperanza o la esperanza de que el Hijo iba a volver. Y así está nuestro Señor esperándonos, ¿ya? Pero Él nos está esperando con los brazos abiertos. Dice, pero nunca dejó de esperar. Cuando lo vio, no caminó hacia Él, corrió. No quiero imaginar la emoción de este padre por su hijo, ¿verdad? Gloria a Dios. Dice que no caminó al verlo de lejos, sino que se echó a correr para encontrar a su hijo. Lo abrazó, dice el tema. También lo dice la escritura. No escuchó el discurso, ni siquiera quería escucharlo, solamente lo abrazó. Y dice la escritura que lo abrazaba y lo besaba. Imagínense la emoción. Completó, no pidió explicaciones, restauró primero. Aleluya. Como iba su hijo, fíjese cómo iba el hijo, con vergüenza, con miedo de que, con vergüenza de no mirar, poder mirar a su padre a los ojos y con miedo de que lo fuera a rechazar o a regañar o no sé. Dice que iba hasta con culpa, sintiéndose el más culpable del mundo. ¿Ya? Dice eso, dice, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, pero también dice, cuando lo vio, no caminó hacia él, corrió, lo abrazó, no escuchó el discurso, completó, no pidió explicaciones, restauró primero. El padre mandó traer lo mejor para la mejor ropa, el anillo y el calzado. No lo trató como jornalero, lo volvió a llamar hijo. Y es nada más, qué lindo, gloria a Dios, gloria a Dios. Lo volvió a llamar hijo, tú eres mi hijo amado, aleluya. El amor que no se mide por errores, el hijo regresó sin nada, sin dinero, sin dignidad. Me imagino que sucio, ¿verdad? Sin bañar, como le comentaba hace rato, pero al padre no le importó. Podemos llegar a la casa de Dios igual, todos llenos con vergüenza, con culpas, con sucios del pecado, ¿verdad? Pero Él no nos señala, Él nos perdona y Él nos ama. Pero tiene que haber un arrepentimiento, mi querido hermano, amigo, familiar. El amor que no se... yo me pongo de ejemplo, mi querido hermano, así era una vida de desorden que yo llevaba, pero mira, gloria a Dios, aquí estoy. Él me perdonó, Él restauró mi matrimonio cuando estuvo perdido. Aleluya. Él restauró mi familia. Él me dio el lugar como su hijo, ahora soy su hijo. Aleluya.
soy hijo de Dios. Hay una alabanza que dice, porque yo soy su hijo, yo solo sé que soy su hijo y él es mi padre. Aleluya. Gloria sea al Señor. El amor que no se mide por errores, el hijo regresó sin nada, sin dinero, sin dignidad, sin méritos, pero regresó y eso fue suficiente para el padre. Aleluya. Aleluya. El padre no celebró el error, celebró el regreso de su hijo. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora, en igual Lucas capítulo 15, versículo 24 nos dice la palabra así. Porque este es mi hijo, muerto era al pecado y ha revivido, se había perdido y es hallado y comenzaron a regocijarse. O sea, me imagino que hicieron una gran fiesta por su regreso. Aleluya. Déjeme decirle, mi querido hermano, amigo, familiar, que por cada pecador que se arrepiente, dice la Escritura, hay fiesta, hay una gran fiesta en el cielo. Aleluya. Gloria a Dios. Versículo 24. El mensaje no es que irse esté bien. El mensaje es que volver siempre vale la pena, mi querido hermano. Siempre va a valer la pena si usted regresa a la casa de Dios, donde le hablen de Dios, donde le prediquen la palabra, donde le enseñen a adorar al verdadero Dios, al Dios vivo, al que sí oye, al que sí escucha, al que resucitó al tercer día. Aleluya. Ese es el Dios verdadero, mi querido hermano, amigo, familiar. Por fe vivimos, debemos tener fe y esperanza en el Señor. Aleluya. El mensaje no es que irse esté bien, el mensaje es que volver siempre vale la pena. El mensaje para ti, hermano, hermana, amigo, familiar que estás escuchando o que vas a ver esta transmisión, déjame decirte que muchos salimos o muchos salen de la casa creyendo que el mundo les dará más, muchos disfrutan mientras tienen recursos. Muchos podemos disfrutar de tantas cosas, mi querido hermano, amigo, mientras haya dinero, mientras haya recursos, mientras mi vida esté estable, pero cuando ya no hay, nos quedamos solos, abandonados. Y el único que estuvo ahí, aun cuando estamos viviendo desordenadamente, es Dios. Estuvo, está y va a estar con nosotros. Debemos aprender a depender más del amor eterno de Dios que del amor humano, mi querido hermano. Muchos salen de la casa creyendo que el mundo les dará muchos frutos, más muchos disfrutan mientras tienen recursos, pero cuando todo se acaba, descubren que el mundo no es un hogar. Descubren que el mundo no es un hogar, y yo me pongo como ejemplo, ¿verdad? Yo soy el primero, dice el apóstol Pablo. Yo soy el primero de todo lo que he vivido, lo que viví, ahí Dios me habló, Dios nunca me dejó y fue el que me levantó, me restauró y me dijo, tú eres mi hijo. Porque de lo más vil y despreciable de este mundo es el Señor. Te escogí a ti. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Esta parábola enseña, porque es una parábola, en un momento se la voy a leer completa. Esta parábola enseña que el alejamiento o el alejarnos de Dios siempre cobra factura. Ponga mucha atención, siempre nos va a cobrar una factura. Quizás no ahorita, quizás no mañana, quizás pasado mañana tampoco, pero tarde o temprano va a haber una consecuencia, mi querido hermano, amigo, familiar. Quizás ahorita estamos cómodos, todo está bien, tengo dinero, tengo buena casa, tengo buen trabajo, hay una buena posición, hay una buena comodidad, pero si yo estoy practicando el pecado, mi querido hermano, amigo, familiar, tarde o temprano nos va a haber consecuencias. Puede mirarse en este espejo, en este ejemplo. Tarde o temprano yo pagué lo que tenía que pagar. Esta parábola eso es lo que nos enseña, que el alejamiento siempre cobra factura, el pecado siempre promete más de lo que nada, de lo que da. Y el Padre siempre esperó, aunque duela. El Padre siempre nos espera
aunque duela, aunque nos duela regresar, ¿verdad? Ya voy a terminar, gloria sea al Señor. Y el alejamiento, dice que siempre cobra factura y luego el Padre siempre nos va a esperar. Dice, el Hijo regresó vacío. ¿Por qué vacío, mi querido hermano? Porque ya regresó con culpa, regresó con vergüenza, regresó sin nada y aparte regresó creyendo que él podía ser un jornalero o un criado y no un hijo. Pero él, aunque se haya ido, déjame decirte que él siguió siendo su hijo. O sea, él siguió siendo hijo. Aleluya. Gloria a Dios. Pero muchas veces llega el enemigo, nos hace creer que ya no valemos, que no merecemos el perdón. Pero claro que Dios nos está perdonando. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora sí vamos a leer la parábola, por último, ya para terminar. Ahí en la parábola se llama parábola de la... deja buscar. Parábola del hijo pródigo, se llama así la parábola. Aquí está. Déjame buscarla desde el principio. Aquí está. Parábola del hijo pródigo. Pongan mucha atención. Dice, también dijo un hombre, tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y le repartió sus bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para apacentar cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, aleluya. Porque mi hijo muerto al pecado, y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor, o sea, el mayor, estaba en el campo y cuando vino y llegó acerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre le ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Aleluya. Entonces él se enojó y no quería entrar, salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondió y dijo, Padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces él le dijo, Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas.
mas era necesario, aleluya, hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Aleluya, gloria a Dios. Querido hermano, amigo, familiar, si esta palabra fue para ti o es para ti, recíbela. Tómala como ejemplo, aleluya. Vamos a tomarla como ejemplo, como este hijo que fue arrepentido, se arrepintió de todo lo malo que hizo y regresó a la casa de su padre. Aleluya. Vamos a orar, Señor y Padre nuestro. Te doy gracias por este tema, te doy gracias por la vida, te doy gracias por mis hijas, por mi esposa, te doy gracias por la vida de mis amigos, mis hermanos, por mis familiares. Padre, te pido que si alguno, Padre, está pasando por una situación, que ha perdido a un hijo, que se le ha ido de casa, Padre, que seas tú, Padre, que hagas volver ese corazón del hijo al Padre y del corazón del Padre al hijo, Señor. Te doy la gloria, Señor, te doy la honra hoy en esta linda y preciosa noche, porque pues tu misericordia, Señor, y por tu bendita palabra, pues aquí estamos. Te doy gracias porque tú eres quien nos llama, ¿verdad?, a seguir trayendo tu palabra, Señor. Bendecimos la vida de cada uno de mis hermanos, de mis amigos, de mis familiares. Dios te guarde, mi querido hermano, amigo, familiar. Pues aquí estamos, ¿verdad?, conectándonos todos los sábados, ¿verdad?, cuando Dios permite. Pues aquí estaremos siguiendo compartiendo más temas. No es para ofender a nadie, ¿verdad? Es para que conozcamos que realmente el Señor nos quiere hablar, ¿verdad? Que el Señor nos quiere restaurar, nos quiere limpiar. Y Él nos sigue esperando con los brazos abiertos. Gloria a Dios. Dios te guarde, te bendiga, que tengas un excelente descanso, una excelente noche en compañía del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y mañana nos iremos primeramente al Señor a adorarle y a glorificarle y a pedirle y a orarle y agradecerle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Saludos y bendiciones, mis hermanos, amigos, familiares. Dios me los siga guardando, bendiciendo. En el nombre de Jesús, amén. Gloria sea al Señor. Saludos y bendiciones a todos mis amigos, familiares. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya.